Bueno, bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos amigos a una plática semanal más en temas de enorme actualidad. Esta tarde tenemos el gusto de contar con un amigo abogado dedicado 100% al litigio fiscal, con el que vamos a platicar acerca de un tema que está generando una enorme polémica, una enorme controversia y mucha inquietud y nerviosismo entre los contribuyentes de todo el país. El tema es la fiscalización disruptiva y la tecnología en este año 2020. Y es curioso cómo en un año en donde tenemos la pandemia económica, tenemos la pandemia sanitaria, tenemos en puerta una pandemia también de fiscalización sumamente agresiva. Ya desde el mes de abril y mayo empezamos a ver algunos casos que han tenido un eco y una resonancia nacional muy fuerte relacionado como la fiscalización, el SAT la está direccionando hacia grandes contribuyentes en esta etapa y de acuerdo con la información que se conoce hasta ahora, esa fiscalización va a ir bajando de los muy grandes a los grandes, luego a los medianos y en algún momento tocará a los pequeños también. Y con las herramientas hoy día de tecnología que el SAT está aplicando, en el que nos damos cuenta que el SAT sabe más de las empresas que los dueños de las empresas, sabe más de nuestras finanzas personales que nosotros mismos como individuos. Es una situación que a todos nos debe poner alerta porque indudablemente la aplicación de la tecnología en los programas de fiscalización van a poner en predicamentos a muchas empresas, a muchas personas, a muchos contribuyentes. Para esta tarde, el licenciado Clemente Ranero nos va a platicar sobre precisamente esas herramientas, esos programas, ese enfoque, ese redireccionamiento de la fiscalización que el SAT ha empezado a aplicar y los primeros resultados que ha tenido. Por otro lado, es muy importante que ustedes sepan que el licenciado Clemente Ranero es una persona sumamente preparada en estos temas. Él es orgullosamente egresado de la Escuela Libre de Derecho. Ha tomado algunos programas, algunos diplomados en impuestos, no solamente domésticos, no solamente a nivel país, sino a nivel Iberoamérica, directamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un abogado que ha hecho la especialidad en impuestos, ha hecho una maestría en impuestos. Esa maestría aquí en la UABC la hicimos conjuntamente él y su servidor. Nos tocó ser compañeros de generación. Es una persona bilingüe, es una persona que atiende cartera muy importante aquí en el noroeste de la República. Además, ha sido presidente de la Academia de Estudios Fiscales. Actualmente es el director de la Comisión de Estudios Fiscales del Colegio de Contadores Públicos aquí en Tijuana. Y es, antes que nada, es un amigo con el que podemos charlar, platicar, conversar y plantearle nuestras dudas, nuestras preguntas sobre un tema tan relevante como es este, la fiscalización disruptiva y la tecnología en este año 2020. Desde Tijuana les damos nuestro agradecimiento a los amigos que se conectan de otras ciudades. Hoy día la distancia no existe gracias a estas herramientas electrónicas con las que estamos interactuando. Licenciado Clemente Ranero, sea usted muy bienvenido y ahora sí, el foro, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, don José. Pues muy buenas tardes a todos los que participan a través de este web seminar. Pues la idea, como ya lo dijo don José, es charlar, darle a ustedes algunas ideas, es hacer una plática amigable. No quiero ser aburrido, los temas fiscales nunca son interesantes para mucha gente, y menos en épocas de pandemia, y menos con las noticias que vemos cada día en los medios y en los periódicos y todo de lo que está haciendo el SAT, pues menos ganas están de estar viendo temas fiscales. Entonces, pues les agradecemos mucho que se tomen el tiempo
y que quieran escuchar un rato de esto, la idea es tratarles de hacerlos reflexionar. Yo creo que no vamos a aportar muchas cosas nuevas de las que ustedes no conozcan, pero sí a lo mejor hacer este cambio de paradigma, tener una idea de qué está pasando, hacia dónde va y qué es lo que tenemos que hacer como contribuyentes, como empresarios, para poder hacer frente a estas nuevas realidades, ¿no? Entonces, ustedes más o menos a lo mejor se acuerdan del primer muñequito, a lo mejor los que sean allá, que ya tengan algunos años, se acordarán de los Sonics y demás, cómo venían las formas de hacer los dibujos, y pues hoy los tiempos cambian y las formas de fiscalizar a los contribuyentes también. Entonces, pues la tecnología de empezar a dibujar como podía haber dibujado Walt Disney sus primeros bosquejos, pues ahora todo lo tenemos ahora, por ejemplo, pues con Pixar, ¿no? Que toda la tecnología y todo lo que hace y todas las posibilidades que nos maravillamos cuando podemos ver las películas en el cine o en los medios digitales, pues nos damos cuenta de que las cosas han cambiado en los últimos 50 años, por lo menos en un área que es la tecnológica. Entonces creemos que somos testigos de ello y pues entonces esos cambios, pues ahora no nada más los estamos viendo en las telecomunicaciones o los estamos viendo en el cine, sino también pues ya llegaron a la manera en que trabajamos, a nuestros escritorios, a las herramientas que tenemos que usar día a día para comunicarnos, para trabajar, para estar conectados con la gente ahorita, que de alguna manera nos ha permitido esta tecnología, herramientas estas como Zoom, que nos podemos estar en comunicación y compartir y no tenemos que estar en la oficina, a veces los que tienen que estar estudiando en la escuela, pues estas herramientas realmente han sido un apoyo, porque si estuviéramos desconectados 3 meses, pues yo creo que el tamaño del problema sería mayor, ¿no? Entonces, pues es parte de que esta tecnología llegó para quedarse y también sí es una ayuda, pero también es un dolor de cabeza. Entonces, lo que vamos a platicar ahorita, pues es tendencias tributarias en México, cómo se realiza una auditoría electrónica, qué está revisando el SAT en 2020 y las pruebas en un entorno digital. Porque pues ya como auditores, como abogados, como contribuyentes, tenemos que tener y cambiar ese cambio de paradigma de que pues toda donde llegaba una auditoría y pues ¿dónde está la información? Ah, pues en esa puerta de ahí está el archivero y lo que esté ahí está la contabilidad. Y pues hoy en día ya la contabilidad ni siquiera está en una computadora, está en un servidor, está en la nube, está en muchos lugares. Y entonces cuando hay que presentar la contabilidad, pues el problema es ahora encontrarla en dónde está y si es correcta y si está actualizada. Entonces esos son de los nuevos riesgos que tenemos que ver. Entonces, pues aquí tenemos lo que son las tendencias tributarias en México. Y vamos a hablar de lo que es ser disruptivo. Y se define como tecnología disruptiva o innovación disruptiva aquella que conduce a la desaparición de productos y servicios a fin de competir contra una tecnología dominante. Y pongamos casos, a lo mejor ahorita les pongo el de, algunos se acordarán de la Enciclopedia Británica, que era, digamos que el punto de referencia hace 15 años, hace 20 años era el punto de referencia del conocimiento de la humanidad. Cualquier cosa, una tarea bien hecha, un estudio bien hecho, pues habíamos que acudir a la Enciclopedia Británica porque eran varios tomos, 24, 25 tomos, me acuerdo, en donde estaba la información y ahí era donde la concebíamos. Y luego entra en Wikipedia y pues Wikipedia poco a poco empieza a desbancar a la Enciclopedia Británica. Y entonces llegó un momento en que hubo una competencia y alguien analizó Wikipedia, Enciclopedia Británica. Y resulta que pues Wikipedia le ganó a la Enciclopedia Británica y lo demás es historia. Veámoslo, por ejemplo, como con el caso de los taxis. Pues tenemos Uber y tenemos los taxis, seguimos teniendo ambos, pero pues Uber pues ha prevalecido como plataforma y hay otras plataformas. Entonces, seguimos haciendo lo mismo, pero ahora pues lo tenemos a través de diferentes formas de hacerlo. Entonces, eso es tecnologías disruptivas, cosas disruptivas que son lo mismo, pero de forma diferente, con un enfoque, con unas funciones más útiles y que pues hacen que cambien y que se crean nuevos modelos de negocios y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, ahorita vamos a poder hablar de tecnologías disruptivas también en materia de fiscalización. Por ejemplo, en México el SAT en 2019 timbró en promedio 245 CFDIs por segundo. Eso es ser disruptivo. 7,716 millones de CFDIs fueron los que se expidieron por parte del SAT en 2019.
Y ustedes se recordarán cuando se empezó a meter el tema ya en 2011, 2012 de las facturas electrónicas que decían, no, al SAT se le va a caer los servidores. El SAT no va a poder, lo van a hackear, no va a haber manera, va a ser un caos, nadie va a poder timbrar. Y yo no he conocido hasta la fecha algún día en que dije, no puedo timbrar un CFDI porque están caídos los servidores del SAT. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una tecnología y ustedes, no sé, a lo mejor hay un jefe del SAT, uno de los primeros jefes del SAT que hubo, que era Subiría Maqueo, Salvador Subiría Maqueo. Y este señor no era ni abogado, no era economista, era un ingeniero en sistemas, y lo puso Vicente Fox. Y entonces, ¿por qué Vicente Fox hace un cambio disruptivo y pone a alguien a cargo de las finanzas del país, a un ingeniero en sistemas? Bueno, porque hace 20 años un ingeniero en sistemas fue el que estableció las bases para que hoy el SAT pueda en 245 CFDIs por segundo timbrarlos sin que se le caiga y pueda llevar un control muy detallado de todos nuestros movimientos, porque sentó las bases, estableció los servidores. México fue el principal cliente de una empresa de software, Sun Microsystems, para poder tomar el tema de tecnología y servidores. Entonces, eso fue lo que ahorita las bases con las que México creció, y podemos decir que somos pioneros en el mundo, porque tenemos a lo mejor hasta mejor que en Estados Unidos los sistemas ahorita para el tema de facturación. Entonces, por ejemplo, otro cambio disruptivo. Muchos ya tienen una historia presentando declaraciones anuales de personas físicas, pero yo los invito a que revisen su historia reciente de ¿qué pasó con su declaración anual de personas físicas 2019? ¿Fue fácil o difícil? Y realmente se dieron cuenta de que pues el SAT ya tiene toda la información precargada, y hay veces que dijeron, oye, si estás al día y está bien tu información y tienes saldo a favor, y si lo acepto, se le dice, si es clic, a la vuelta de 3, 4 días hábiles está tu devolución en tu cuenta bancaria. En el caso de su servidor, revisamos, yo tengo asesores, lo veo, hacemos las cosas, cuadró lo que yo tenía y declaré manualmente con lo que tenía el SAT, cuadraba perfectamente, te dije que aceptaba la devolución, y a los 4 días apareció en el estado de cuenta bancario el pago de los impuestos por parte del SAT. Entonces, pues son cambios. Y ya también estamos viendo que también para las personas morales ya está arrancando el SAT con poderle presentar una propuesta de la declaración anual de una persona moral, para que también al final del día va a acabar siendo igual. Ya nada más nosotros vamos a tener que llegar y decir acepto o no acepto, y si aceptas, en automático presenta tu declaración con la información que ya tiene precargada el SAT en sus sistemas. Entonces, esa es la tendencia, eso es lo que está pasando, porque desde 2014 con la reforma fiscal que hubo, el nuevo código fiscal y toda la contabilidad electrónica, pues es un cambio de paradigma, que es lo que estamos viendo ya los resultados de la implementación de eso 6 años después. Por ejemplo, algunas estadísticas del SAT. Ahorita Alejandro Pérez, que es el administrador de devoluciones y compensaciones, señaló en una entrevista el 29 de mayo, muy recientemente, respecto de las declaraciones anuales que ya estaban electrónicamente precargadas. Y dice, oye, pues nos dimos cuenta que el 24% de las declaraciones, o sea, 310,000 fracción, fueron rechazadas porque el SAT generó una verificación de origen del saldo a favor y dijo, están mal hechas. No me cuadra lo que yo tengo registrado con lo que yo llevo, con lo que la gente está diciendo, o con las retenciones de sueldos y salarios que les están haciendo. Muchas están en temas de outsourcing, las empresas o tercerización de personal están mal calculados, no se están timbrando bien los FDIs de nómina, hay muchos errores, y eso está brincando que ahorita las empresas no lo hicieron bien, y el SAT se está dando cuenta de ello y está afectando esto a las personas físicas que se están viendo privadas de sus devoluciones por cuestiones técnicas que el SAT identifica ya electrónicamente sin la participación de ningún ser humano. Y tantas fueron rechazadas porque los ingresos y retenciones también se dio cuenta que, por ejemplo, pues todos los gastos médicos no correspondían, no eran los adecuados, había errores, y entonces pues esto también lo puede detectar rápidamente el SAT, o puede también definir cuando un CFDI está emitido por una empresa EFO, y entonces que son empresas que facturan operaciones simuladas. El SAT con sus sistemas lo puede cachar en automático, y pues cuando detecta eso, pues en automático las declaraciones de impuestos
si alguien la quiso presentar o modificar y presentó o trató de meter deducciones adicionales a las que le correspondía, el SAT en automático las detecta, las frena y hasta que no se da de baja esa deducción improcedente o se corrigen los saldos a favor que pudiera tener, no pasa la deducción. Entonces, esta es la información, esta es la realidad, esto es lo que ya estamos viviendo. Como dicen por ahí, el futuro ya nos alcanzó. Entonces, pues el SAT ya no es ese organismo rezagado que pues siempre iba atrás, que creíamos que le podíamos ganar, que lo podíamos engañar. No, el SAT ahora es una institución muy moderna, muy eficiente. No sé si ustedes han leído las últimas entrevistas que le hicieron a la jefa del SAT hace 2 semanas, algunas por La Jornada, en donde explica que pues realmente ellos ya tienen la sartén por el mango, tienen la tecnología, tienen todo lo necesario para poder conocernos, saber nuestras operaciones, nuestras actividades, en dónde estamos, qué hacemos, cuando viajamos, con quién viajamos, en qué línea aérea, dónde nos hospedamos, hasta cuáles son los tragos que pedimos cuando estamos en la playa y los pagamos con tarjeta de crédito. Entonces, realmente el Big Brother ahora es el SAT porque derivado de los pagos electrónicos y toda la información que se maneja a través de medios electrónicos está disponible y la puedes saber. Entonces, pues esto es parte de lo que la generación de la tecnología hace, ¿no? Y pues entonces con la fiscalización electrónica, pues el SAT nos audita de una manera más inteligente, integral y con mayor análisis. Por ejemplo, he platicado con varios contadores en las últimas 2 semanas y pues están abrumados por la cantidad de cartas de invitación que están llegándole a los contribuyentes, algunos a los despachos particulares. Yo puedo decir como firma de abogados que nos llegó a nosotros como Raniero Abogados Sociedad Civil una carta de invitación por parte del SAT en donde nos solicitó información muy precisa del ejercicio 2018, 2019 y 2020. No de todo el año, sino de, oye, en el mes de marzo, oye, tengo dudas en ISR, oye, del 2018 en noviembre tengo dudas de IVA. Y así de cada año en algunos puntos nos estuvieron haciendo puntos muy particulares que nos llegaron notificados a través del buzón tributario. A mí me llegó como representante legal de la firma. Oye, tú como representante te notifico que tu firma tiene una notificación en su buzón tributario para que la atiendas. Atendimos puntualmente, dimos de una manera detallada y particular cada una de las dudas que tenía el SAT. Se las contestamos igual a vuelta de correo de buzón tributario. Y a los 3 días después de haber presentado nosotros nuestras aclaraciones, el SAT nos dice, ok, estoy de acuerdo, me convenciste, yo sigo reservándome mis facultades de comprobación, pero te invito a que sigas contribuyendo y aquí la dejamos y hasta nuevo aviso. Entonces, pues realmente lo que estamos viendo es que el SAT sí sabe y cuando nosotros nos pusimos a revisar cuál fue lo que nos están cuestionando, pues vimos que sabemos, nosotros somos una firma que nos dedicamos al litigio, y entonces, pues normalmente nuestros ingresos varían cuando tenemos anticipos de un litigio fiscal y luego, pues cuando obtenemos la sentencia favorable del litigio fiscal y cobramos el honorario al éxito, pues también se vuelve a modificar el promedio de nuestros ingresos y eso pues hace que sea un sub y baja que pues al SAT le llama la atención, que no lo entiende y pues nos cuestiona, ¿no? Entonces, pero sabemos exactamente que el SAT tiene medido cada mes qué hacemos, el por qué, y lleva un promedio y nos compara con otras firmas de abogados o con otras firmas similares, qué están haciendo, por qué sus ingresos, cuáles son cada época del año y toda esa información a través del Big Data y la comparación de bases de datos puede tener más o menos cuáles son los ingresos promedio o estadísticos que tiene un comercio. Por ejemplo, decir, oye, quien se dedica al negocio de la venta de productos electrónicos, pues sabe más o menos cuáles son las épocas de pico, cuáles bajan, cuál es más o menos el componente de ingreso de utilidad que debe de tener, porque compara bases de datos de todas las empresas que están registradas con todos los FDIs que se expiden, con los complementos de pago, con los estudios de precios de transferencia que se tienen que tener entre partes relacionadas nacionales o extranjeras, y con toda esa información el SAT pues, puede tener ya sus parámetros, tiene sus semáforos de riesgo, y entonces cuando alguien realiza algo fuera de lo normal, pues empieza a prender el árbol de Navidad en el SAT y todas las luces, y el SAT puede acercarse y ver qué está pasando con ese contribuyente, qué está haciendo, por qué está fuera de rango, y le puede mandar a través del buzón tributario una notificación que le aclare sin tener que hacerle una auditoría y puede ser más eficiente en una fiscalización. Entonces, esa es la nueva realidad a la que nos tenemos que acostumbrar y a las que nos tenemos que adaptar.
Entonces, tendencias tecnológicas, pues hoy en día la contabilidad en México se realiza de manera electrónica. El futuro más cercano es que todo sea a través de la conservación, el cálculo, el pago automatizado a través de medios electrónicos y que la información esté en la nube. Entonces, esa es la tendencia y para allá vamos. De hecho, hay, por ejemplo, otra vez en Canadá estaba estudiando que hay despachos de contadores que ya son virtuales, ya no tienen presencia física. El gobierno de Canadá los autorizó para operar como firmas de contadores a través de plataformas digitales exclusivamente. Entonces, la tecnología pues está llevando a nuevas dimensiones. Por ejemplo, también ya los contadores pues tienen nuevos competidores que no se han dado cuenta, pero a lo mejor aquí ya hay algunos ingenieros ya apuntados en esta plática, pero bien saben que pues hay ingenieros en sistemas, los bancos, el banco es muy fácil para el banco porque tiene los ingresos, los egresos, puede sacar, manejar los FDIs y puede hacer toda la contabilidad y procesarla a un banco sin necesidad de que nosotros tengamos que buscar a alguien más, porque toda la información ahí está. Empresas de servicios de almacenamiento de nubes, empresas de software que cada día hay más, analistas de Big Data, todas estas gentes están haciendo chamba y le están haciendo competencia a los contadores a través de la tecnología de la información. Entonces, los contadores, ¿qué tienen que hacer? Pues capacitarse y meterse a estos temas también para ser competitivos. Y pues también los contribuyentes tenemos que saber que hay otras herramientas diferentes con las que nos van a medir y que también tenemos que usar esas mismas herramientas en trabajar, en implementarlas en nuestras empresas, porque una empresa no puede seguir siendo productiva y eficiente si quiere seguir haciendo sus registros contables y sus operaciones como se hacían hace 5 o 10 años. Es una empresa que va a tender a desaparecer tarde o temprano porque la tecnología lo alcanza o porque no va a poder cumplir correctamente con sus obligaciones legales y fiscales, porque no está utilizando las herramientas adecuadas para optimizar sus recursos. Entonces, esas son nuevas realidades, ¿no? Y pues ya como decía don José al inicio, pues hoy el SAT sabe mejor que tú dónde está el dinero. Realmente decían a alguien, un cliente, oye, es que no quiero que se entere mi mujer de que tengo otras cuentas y que hay allá, porque luego me van a pedir dinero, que mis hijos. Y entonces, pues como que no hacía parecer como que ciertos ingresos que obtenía no eran muy públicos en su familia. Le digo, pues no se preocupe de su familia, preocúpese del SAT, porque él sí va a saber en dónde van a estar esos ingresos, en dónde los tiene, en las inversiones, en seguros, en bancos, va a saber toda su vida personal, económica, está a través de la información que ya está disponible en los medios digitales y las herramientas que tiene el SAT para adentrarse de ello. Lo que muchas veces vemos en las películas de ciencia ficción, pues ya no es mucha ciencia ficción hoy en día, ya son cosas reales. Los teléfonos celulares, todo lo que ustedes pueden hacer a través de sus teléfonos celulares, poder acceder a bancos, poder comprar hasta bitcoins que hemos visto con con David Mojica, que luego él es partidario de comprar bitcoins a través del teléfono celular y las aplicaciones que hay. Entonces, los teléfonos ahora nos permiten estar conectados y también que nos puedan ubicar en dónde estamos, qué hacemos, qué estamos comprando, qué estamos recibiendo. Entonces, pues toda esta información es, de alguna manera, es una forma de considerarnos que somos parte de esta sociedad tecnologizada, pero que también no nos podemos separar de ella y que tenemos que convivir y que tenemos que adaptarnos. Entonces, pues el SAT digital, impuestos con enfoque al consumo, los contribuyentes y sus operaciones serán revisadas por el SAT y terceros de manera autorizada, porque ya no nada más es el SAT. Acuérdense que ya también el SAT puede autorizar a terceros para que también le ayuden en la creación de herramientas digitales para fiscalización. Entonces puede haber terceras personas autorizadas por el SAT para participar en estos temas digitales de Big Data, de ser empresas certificadas autorizadas para expedir documentos que son equivalentes como un SOFDI, pero para efectos de documentos privados, para la firma de documentos y contratos a través de firmas digitales. Entonces, auditorías les serán ya pues, sobre transacciones concretas. Ya no vamos a tener el ejército de auditores que llegaban al domicilio a tocar la puerta a auditar y que los teníamos de visita ahí 2, 3, hasta 6 meses auditando. Realmente ellos ya no van a ir, ya no hay ese tipo de funcionarios dentro del SAT. Todo esto ya es a través de medios digitales y quien no tenga una computadora, no la tenga actualizada, no tenga el software, no tenga una buena conexión a internet, no tenga los respaldos, pues va a correr el riesgo que por más que se esfuercen en pagar sus impuestos, puede coincidir y tener grandes problemas, ¿no? Y pues también una nueva realidad con la que nos estamos enfrentando a partir de este año 2020 y en particular la sorpresa que nos llevamos ahorita es que
hay una criminalización por parte del SAT en materia fiscal, en donde vimos recientemente ahorita a finales de mayo que casos como Walmart, IBM, Oxxo, FEMSA, que son algunas de ellas, son empresas públicas, el SAT los presionó desde el punto de vista penal. Había acciones penales presentadas por la Procuraduría, el Procurador Fiscal Federal. Hay documentación en medios y pues no es común que en un plazo de 2 semanas el gobierno federal recaude poco más de 25,000 millones de pesos por impuestos de empresas que los estaban litigando. Y entonces la diferencia específica es que hubo, que se pudo con estas empresas y algunas otras que no son tan famosas, llegar a esa cantidad de recaudación que hoy presumió el gobierno federal a través de publicaciones y demás, de que van arriba en poquito, en 0.06% de recaudación, pero pues con estos empujones de 25,000 millones de pesos en un mes, pues claro que van a llegar con la recaudación arriba, ¿no? Entonces, ¿y qué fue lo que hizo? Pues simplemente fue aplicar la reforma penal fiscal que aprobaron para 2020, reforma Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley contra la Delincuencia Organizada, en donde se considera que en ciertos casos la defraudación fiscal se pueda considerar como un delito de la delincuencia organizada con prisión preventiva oficiosa, y pues ante esas atentas invitaciones y con las presentaciones de denuncias penales ante el Ministerio Público Federal por defraudación fiscal, pues estas empresas no tuvieron más que ir y sentarse a negociar con el SAT y pagar los impuestos que tenían litigando de tiempo atrás. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando ahorita y eso es con lo nuevo que vamos a estar lidiando en lo que resta, por lo menos, hasta en tanto las modificaciones fiscales no cambien en materia penal. Entonces, por otro lado, ahora sí que 2 más 2 ya no es 4, dice el SAT, porque la contabilidad hoy en día ya no es una ciencia exacta, pues solo el SAT sabrá si está bien o no. ¿Y a qué se refiere eso? Pues el SAT va a decir cuándo un CFDI es válido o no. Y si el CFDI válido no es válido, o dice que un contrato no cumple con los requisitos que quiere y rechaza la validez que ampara ese CFDI, pues la contabilidad ya no va a ser 2 más 2, sino lo que el SAT reconozca y valide, y eso es lo que van a hacer nuestros impuestos y lo que tendremos que estar pagando, y tendremos que bailar a esta nueva forma de que ya la contabilidad, como decían los contadores, antes los contadores les rezaban a San Agustín para que les cuadrara, hoy dice que les tienen que rezar a San Excel, y pues ya ni San Excel, porque ahora tenés San CFDI, a ver si pasa o no pasa el CFDI, y dependiendo de eso tendrán que hacer los ajustes contables. Y entonces también, como les comentaba, pues el éxito o fracaso de un empresario no solo depende de su capacidad para generar ingresos, sino también de su habilidad para cumplir correctamente con el cambiante marco legal y fiscal que regula sus actividades. Entonces, no nada más es ser bueno para hacer negocios, sino adaptarse a los nuevos escenarios y a los escenarios tecnológicos y a las implicaciones de cómo llevar sus negocios de una manera eficiente, aplicando tecnologías de la información y cumpliendo con todas sus obligaciones fiscales de manera correcta a través de las plataformas. Entonces, no nada más sirve calcular bien el impuesto y tener el dinero para pagarlo, sino saber enviar correctamente los pagos referenciados o que las formas y los llenados estén bien hechos y para que se puedan timbrar correctamente una nómina. Entonces, pues son habilidades nuevas y tenés que tener en las empresas gente capacitada y estarlas enseñando y supervisando de que hagan bien esa parte también del negocio que es esencial. Entonces, pues nuevas herramientas de fiscalización que sin lugar a duda le dan una ventaja competitiva al SAT, sellos digitales, buzón tributario, archivos XML, registros contables al 100%, anexos 21 y 24 y 31 de comercio exterior, pues no se diga, son programas de cómputo utilizados, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿quién necesita una pluma para firmar? Se necesita meramente un sello digital y con tu firma electrónica para poder presentar y hacer muchas de las operaciones que nunca imaginábamos que íbamos a hacer como empresarios o como profesionistas. Y lo nuevo. Ahora sí, tenemos al contador 3.3. Tiene que ser alguien que es experto en CFDIs, en cancelaciones de CFDIs, complementos de pago, expertos en claves de productos y una sinfín de actividades, especialidades más que tiene que tener para poder ser una persona exitosa y poder asesorarlo. Y no nada más son los externos, sino también los que son internos en las empresas. Entonces, el SAT aspira a que todos tengamos algún chip conectado ahí para funcionar y que sus computadoras y sus sistemas centrales se conecten a los nuestros y fluya la información, como en la película de Matrix, no sé si algunos de ustedes se acuerdan de ella,
pues yo creo que es más o menos lo que busca el SAT para hacer los futuros tipos de contribuyentes y de asesores. Entonces, ¿cómo se realiza una auditoría electrónica? Primero, cambio de paradigma en materia fiscal penal, redefinición de lo que es la defraudación fiscal, lo que es delincuencia organizada y extinción de dominio, son nuevos áreas que se van a vincular y que ya están incrustadas dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación, como temas que están íntimamente vinculados con el tema del pago de los impuestos. Entonces, también entró en 2020 una reforma a todas estas normas que están aquí, tuvieron alguna modificación. La Constitución Federal, hay tratados internacionales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley contra el Lavado de Dinero y su reglamento, Ley de Seguridad Nacional, Código Fiscal de la Federación, Código Penal, Ley de Extinción de Dominio y Código Nacional de Procedimientos Penales. Todas tienen algún cambio, algo enfocado para que todas estén orientadas e interconectadas para evitar la defraudación fiscal, el fraude y la corrupción. Entonces ya existe el andamiaje jurídico para poder ir a perseguirlo y por eso fue tan eficiente que cuando presionó el botón rojo la Procuraduría Fiscal en contra de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pues en automático, como en las maquinitas de Las Vegas, empezó a salir el dinero a por mayores. ¿Y por qué? Pues porque los tenían con una denuncia penal de por medio, y pues esto generaba prisión preventiva oficiosa para los directivos y representantes legales de las empresas y pues nadie quería llevar el procedimiento de defensa recluido. Entonces, pues estas empresas abrieron la cartera y pagaron lo que debían de tiempo atrás al SAT. Entonces, ¿dónde está la contabilidad? Ustedes sabrán. Si hay empresas que tienen sucursales, en las sucursales, en la computadora de recursos humanos, en la computadora de la persona de compras, en la persona que lleva los registros, hace los pagos y lleva a los bancos. Entonces, la contabilidad ahora está en cualquier sistema digital, en el mismo teléfono celular de alguien cuando entra a un banco, pues ya están ahí parte de la información de la contabilidad y los registros financieros de las empresas. Entonces, el problema es cómo cuidarla, cómo administrarla, cómo evitar que sea robada o que se pierda o que sea alterada indebidamente. Esos son los nuevos riesgos y las nuevas oportunidades de servicio que también se tiene para atender estos requerimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la contabilidad electrónica, el artículo 33 del reglamento de Código Fiscal, pues nos dice ya en su fracción 8 que es la información, todas las operaciones, actos o actividades que deban de asentarse en los sistemas de control y verificación internos necesarios. Ya nos están llevando a que la contabilidad son todas las tripas tecnológicas que utilizamos y la información que se envía a través de ello ya forma parte de la contabilidad. También nos dice, es parte integrante de la contabilidad la documentación relativa al sistema electrónico donde almacena y procesa sus datos contables, normas oficiales. Ahora, por ejemplo, a veces hay que necesita presentar de documentación y pruebas electrónicas, periciales electrónicas o de ingeniería en sistemas para demostrar que está llevada correctamente un sistema electrónico por un contribuyente en caso de llegar a un juicio en donde diga el SAT que no reconoce los registros contables o no reconoce algo, pues tenemos que llegar a ello. Ya hay normas oficiales particulares, requisitos en materia de conservación de datos que tenemos que cuidar. Entonces tenemos que abrir nuestros horizontes de lo que tenemos que conocer y estudiar, ¿no? Igual ya hay la Suprema Corte ya ha señalado qué es la contabilidad y cómo se integra. Entonces ya hay pronunciamientos por parte de la Suprema Corte y también el concepto de contabilidad es mucho más amplio que el meramente en administrar los papeles de trabajo. Hay contratos, actas de asambleas, anexos 21 y 24, hojas de cálculo, normas oficiales, permisos para operar. Todo eso ya también forma parte de la contabilidad y se tiene que cuidar y administrar. El buzón tributario. Ese es de alguna manera, yo a veces les digo que ese es como el Facebook tributario. Todos lo tienen que tener, les guste o no. Y el SAT es el beneficiario de ese buzón porque va a ser en donde va a recibir la información, nosotros se las vamos a dar, se presentan promociones, solicitudes, se cumplen requerimientos y además el SAT nos puede llegar a notificar de manera electrónica sin habernos dado aviso previo una preliquidación de un impuesto cuando considere que esto es procedente, ¿no? Entonces, pues el buzón tributario realmente es la herramienta más importante que tenemos que tener activa, que esté funcionando, porque es la ventana de comunicación futura con el SAT. Si no funciona este buzón tributario, nos pueden decir, oye, no te encontré,
la notificación del crédito fiscal, como no la contestaste en tiempo y forma porque no estaba activado, pues queda firme el crédito fiscal y como no lo impugnaste en tiempo y forma, pues nada más nos vamos a notificar enterando de que nos llegan y nos van a embargar o que en el registro público ya está embargada una propiedad por no haber presentado y defendido en tiempo y forma respecto de un crédito fiscal. De ahí la importancia. Los recursos, los derechos humanos también, pues están de alguna manera, se ven afectados por esta tecnología que por los plazos, por la incertidumbre, que la única manera de presentar un recurso de revocación es a través del buzón tributario. Si no lo tengo, no puedo presentar un medio de defensa. Entonces, estas son de las nuevas cuestiones que podemos hacer del tema de la tecnología, ¿no? Como les comenté, las auditorías express de preliquidaciones respectivas de 15 días a través del buzón tributario, y en 15 días tienes que presentar tu medio de defensa, tienes que presentar los argumentos, las pruebas. Ya les quiero ver para digitalizar toda la contabilidad respecto de cierto periodo de tiempo y mandarlas por correo electrónico a través del buzón tributario como método de prueba. El que ya se ha visto en esa situación saben que es un verdadero dolor de cabeza tener que aclarar temas o defenderse a través del buzón tributario y los recursos de revocación en línea. Entonces, pues el SAT puede sin previo aviso notificarnos preliquidaciones y cobrarnos impuestos omitidos de acuerdo a sus sistemas, ¿no? Entonces, pues ahí ya verán que si no nos ha llegado la tecnología, aquí les explico el 53B de cómo funciona. La problemática que les digo, ¿no? Encontrar la información contable en formatos XML porque puede estar desperdigada en muchas informaciones, en servidores, en muchas computadoras. Hay que digitalizar, es conveniente tener digitalizada parte de la información, poderes, contratos, cierta información. Ya la tengamos digitalizada en caso de ser necesario, poderla enviar al SAT de manera efectiva y práctica, que la firma digital, siempre el representante o representantes tengan una firma digital vigente por lo que se ofrezca, porque nunca sabemos si puede estar cancelada o revocada y queremos hacer valer un medio de defensa, pues ya nos tienen en la lona, ¿no? Entonces, ¿qué está revisando el SAT en 2020? Pues aquí yo hago una pequeña revisión básica de lo que he visto, que en la práctica es lo que me toca llevar de litigios o ayudar a asesorar a las empresas en las áreas en las que están batallando. El tema de CFDIs vinculado con operaciones de insourcing y outsourcing es un tema que está dejando muchos problemas, está siendo muy cuestionada por la autoridad. Ahorita ya aplicaron el tema de las retenciones del 6% que hay que hacer. Pero en general, pues esto es un tema, hay reformas que están paradas ahorita para tratar de modificar y reestructurar el tema de la tercerización de personal, porque hay mucha evasión fiscal a través de estos temas. Las deducciones de nóminas están mal timbradas y esto también está generando muchos problemas, como se pudo acreditar con el tema ahorita de las declaraciones anuales, en donde pues el SAT ya se dio cuenta de que hay mucho por hacer en este tema. Las devoluciones de IVA, cuando hay problemas fiscales con la cadena de proveedores, pues el SAT ya los identifica a través del 69A con las listas negras y demás, pues el SAT puede ya bloquear o decirle, me ha tocado ver casos en donde una empresa una maquiladora tenía una devolución casi de 25 millones de pesos y no se las estaba dando en grandes contribuyentes en la Ciudad de México porque había un proveedor en particular con una factura de 250, 300 mil pesos que tenía un proveedor que cancelaba las facturas, las entregaba y antes del mes las cancelaba, no le decía a quién se las entregaba y pues cuando esta empresa dice, ¿por qué no sale mi devolución si estoy todo, te lo entregué? Y ¿sabes qué? No, pero tienes particular proveedor que está haciendo esto y entonces hasta que no te desistas de ese CFDI y además no presentes una denuncia penal en contra de él, no te devuelvo tus 25 millones de pesos. Entonces se tuvo que ver que se presentara la denuncia penal contra una empresa constructora para efecto de desbloquear y pudieran estar fluyendo las declaraciones de las devoluciones de IVA. Entonces, esa es la posición en la que se está viendo la autoridad ahorita en materia de devoluciones de IVA, ¿no? Y también tenemos pues los nuevos requisitos. Esto es nuevo. Esto ya está de alguna manera, lo estamos sufriendo en la actualidad ahorita en las revisiones fiscales que estamos viendo, en los litigios en donde la autoridad está desconociendo muchos de los contratos que presentan las partes para litigar y entonces pues es la fecha cierta que los contratos dice, tu contrato no me acreditas la materialidad, no me demuestras la razón de negocios y por lo tanto el contrato es inexistente y ergo el CFDI que lo ampara lo desconozco y no es deducible el gasto y sobre todo es recurrente ver esto en temas de contratos que amparan operaciones de servicios porque ahí es donde la autoridad con mayor recurrencia rechace sus contratos porque están mal hechos
y la verdad sea dicha, cuando me toca llegar, que llegue un cliente o se lo rechazan y vemos los contratos, pues acabo diciéndole, tiene razón el SAT. Esto pues realmente está hecho con el pie izquierdo y de noche, y a veces antes de llegar a interponer un medio de defensa nos toca tener que rehacer contratos para poderlos ir y darle fecha cierta y poderlos presentar como prueba en juicio, porque si vamos con los contratos que tiene tal cual la empresa, de seguro perderíamos los litigios. Entonces, a veces tenemos que ser desde las pruebas o ayudarles a reestructurar ciertas cosas para poder ir con mayor fuerza ante un litigio y demostrar la verdadera materialidad y razón de negocios de una operación que cuestiona el SAT, ¿no? Ingresos por operaciones entre partes relacionadas también. No existen los estudios de precios de transferencia entre partes relacionadas nacionales, o los que existen entre internacionales no están bien hechas, no están bien documentados. Ahorita este año va a ser una época en donde la gente de estudios de precios de transferencia va a tener mucha chamba, porque se tienen que sentar a poner a renegociar los estudios de precios. ¿Por qué? Porque no hay ingresos, porque las proyecciones y las razones financieras con las que se estimaron ya cambiaron, y entonces eso se tiene que estar reajustando, ¿no? Además, acuérdense que de acuerdo con el 31A del Código Fiscal, se tiene que estar presentando trimestralmente un nuevo reporte, y uno de los puntos más importantes a reportar son operaciones entre partes relacionadas. Omisiones de declaraciones de impuestos en tiempo y forma. Recuerden que vamos a estar teniendo muchos problemas con el 17H bis de Código Fiscal, que es cancelación de sellos digitales cuando no se presenten las declaraciones en tiempo y forma, o no presentar 2 o más declaraciones de manera continua o discontinua en un año. En automático es un motivo para que te cancelen los sellos digitales, y reactivarlos es una verdadera sanfrancia. Operaciones de comercio exterior que no se realicen con las leyes vigentes, los temas de controles electrónicos, toda la implicación en comercio exterior. Es muy fácil caer en un tema de defraudación fiscal por temas de comercio exterior, de contrabando, y esto puede llevar a delincuencia organizada de una manera muy, muy fácil. Entonces, hay muchas empresas maquiladoras que están teniendo créditos fiscales muy sustantivos por errores en sus controles, y eso en automático, si el gobierno federal quiere cobrar esos créditos que a veces son millonarios y los hace vía presión penal, vamos a ver serios problemas dentro de la industria maquiladora en un futuro. Discrepancia fiscal como consecuencia de dictar el manejo de cuentas bancarias, realizar viajes, gastos que no están debidamente concordantes con los ingresos fiscales de los contribuyentes. Es algo que con estas herramientas, y el SAT ya sabe, los bancos le mandan información al SAT, los manejas de tarjeta de crédito, entonces pues ya el SAT sabe todo lo de nosotros. Deducciones amparadas en CFDI de empresas de papel que no cuentan con personal, activos o capacidad instalada, tiro por viaje, el SAT rechaza esas deducciones, ¿no? Entonces, la inexistencia de operaciones, ya ni siquiera necesita agotar el 69B, la mecánica del SAT, ya hay criterios de los tribunales en donde con que identifique que la autoridad en sentido negativo va a decir, esto no cumple con los requisitos fiscales que yo exijo y por lo tanto puedo rechazar un CFDI válidamente. Entonces, préstamos de dinero que no estén formalizados conforme a derecho, es tiro por viaje que el SAT lo rechaza y considera ingresos acumulables. Todos los préstamos de dinero entre particulares y entre empresas o accionistas, si no se documentan con todos los requisitos que pide la ley, no voy a entrar ahorita a detalle por el tiempo, pero es uno de los mayores motivos de determinación de créditos fiscales. Y pues si los contratos pasan el examen del SAT o no lo pasan, las operaciones superan los 7.8 millones de pesos, que es el umbral para considerar si una operación es considerada o no como un crédito fiscal. Y pues nada más el tema de las pruebas electrónicas, pues ahora se dice ya no era papelito habla, ahora son bytes hablen. Ahora todo es el tema de la tecnología, de la conservación de datos como elementos importantes para utilizarlos tecnológicamente como pruebas dentro de los procedimientos. Los contratos y la contabilidad pues tienen que cuadrar, registrarse esa información, los archivos XML, con las claves UID, una coincidencia en papeles de trabajo para que todo se pueda timbrar y validar. Y pues las pruebas periciales pues realmente son el fundamento en muchos actos de defensa que se tienen que presentar, ya sea contable o ya sea a través de una prueba de ingeniería en sistemas, en donde tendremos que estar acortando este tipo de procedimientos para demostrar que están bien pagados los impuestos, ¿no? Y el tema de guardar y proteger la información digital, ya sabemos que pues, se puede perder muy fácil o la pueden hackear y hay que ser también expertos en esos temas.
y pues respaldar la recomendación siempre a la información, porque si se pierde la información contable, se puede caer en un delito fiscal de conformidad con el 111 del Código Fiscal de la Federación por perderla. Y bueno, pues información más organización es igual a poder. Y pues el tema es que pues cómo defender a un contribuyente exitosamente en una era digital es muy complicado. Hay muchos retos y tenemos que adaptarnos, aprender un poco de ingeniería, a ser contadores, a entender más al SAT, porque también el Poder Judicial Federal no nos ayuda mucho con sus criterios recientes y pues entonces tenemos que ser muy proactivos, muy preventivos en nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, ¿quién dijo que era fácil ser abogado después de esto de que hemos platicado brevemente? Para que pues lo tengan en consideración. Y pues las conclusiones básicas, el SAT nos audita ahora a través del uso de la inteligencia artificial, hay que proteger la contabilidad electrónica de manera correcta y tenerla a la mano. Es necesario conocer muy bien la legislación fiscal vigente y estar asesorados, estar al día para no caer en supuestos de evasión fiscal. Y mientras mejor esté integrada y documentada la contabilidad de los contratos respectivos, pues menos riesgos fiscales tendremos en el futuro, ¿no? Entonces, dejo ahorita en este momento abierto para que pues, se puedan hacer las preguntas y pues de mi parte, pues muchas gracias por su atención.